Ahí está. Bueno, Ahí estamos, empezamos. eh, bueno, ¿de qué querés hablar? Quería hablar de, bueno, en el año 89 cae el muro de Berlín y empieza la desaparición del, digamos, de Europa, del comunismo en Europa del Este, se empieza el derrumbamiento de la URSS y empieza una hegemonía norteamericana en el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo se explica que la Unión Soviética, que en el 89 cae el muro de Berlín, que la Unión Soviética solamente dure 2 años más, que se caiga como un piano? ¿Cómo se explica? Sí, ¿cómo se explica que haya que, caído el Bueno, muro de a ver, Berlín, se caiga todo tan rápido? tenés múltiples explicaciones en torno a eso. La primera explicación más común y más fácil en el día de hoy es que el comunismo no funcionaba, el socialismo real era un fracaso, la gente quería libertad y además quería poder vivir decentemente porque era una sociedad gris, oscura, horrible, fea, mala, improductiva y, no sé, negativa. ¿Sí? Esa es la primera. La segunda es que trataron de oprimir el nacionalismo y el nacionalismo explotó en torno a eso. Yo creo que la vasta mayoría de todas esas teorías son una reverenda porquería y no saben de qué están hablando. A ver, puesto de alguna forma, la Unión Soviética fue una de las revoluciones más exitosas. A ver, si vos mirás bien lo que eran las diversas naciones que componen la Unión Soviética en 1910, eran naciones 80 y 90% campesinas, con escasa urbanización, pequeñísimo sector medio profesional, ¿sí? Una aristocracia parasitaria inmensa, escasísimo desarrollo, pero escasísimo desarrollo en comunicaciones, ¿sí? 70 años más tarde, en 1980, estas eran sociedades urbanas, con una extendida clase media y una inmensa clase profesional. Digo, eh, hablando mal de la URSS, todo el mundo parece olvidarse que los médicos, ingenieros, hasta los historiadores fueron muy exitosos en la Unión Soviética, músicos, para tirar para arriba, pintores, no te cuento, escritores, que nos Cineastas, gusten, ¿eh? cineastas, Tarkovsky. De todo, a ver, ¿qué te gusta? De lo que te guste, de todo tipo. Que sean de mi agrado, a mí Tarkovsky me resulta aburridísimo, Coincido. ¿sí? Bueno, pero que era un gran cineasta es reconocido mundialmente el tipo. Lo mismo que Bondarchuk. Bondarchuk me parece mucho más entretenido. Bueno, en torno a eso, digo, nos olvidamos que más allá de que, eh, eh, ay, ¿cómo se llamaba? El autor de Doctor Zhivago, Boris Pasternak. que Pasternak fuera una especie de crítico de la URSS y compañía, la realidad es que escribió el libro, se publicó allá y además, digo, porque yo lo leí en edición rusa, soviética, no en otra cosa, y además ganó el Nobel. Puta, poca cosa para una sociedad que no tenía ningún reconocimiento internacional en 1910. Agregale más, lo que eran naciones nómades, azeríes, por ejemplo, habían dejado de serlo. Tenían sociedades complejas, grandes centros urbanos, desarrollo económico. Económico, Azerbaiyán tiene petróleo, Georgia tiene un desarrollo que no existía 70 años, pero inmenso, grandes industrias. La Unión Soviética producía en 1970 más acero, más cemento que Estados Unidos, producía más ingenieros por año, tenía más mujeres profesionales por población de lo que tenía Estados Unidos, lejos, pero no algunos, lejos, ¿sí? Ahora, eh, estamos hablando de éxitos en esos sentidos, podemos hablar de no éxitos en otros sentidos, pero ahí ya tu patrón de medición es un patrón de medición zurdo, para decirlo de alguna forma, zurdo, ¿sí?
Digo, porque yo fui siempre un crítico de la Unión Soviética. ¿Estamos? Entonces, una cantidad de cosas nunca me parecieron en la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía una capacidad de represión, en parte comprensible porque era una sociedad agredida por el capitalismo, y en parte absolutamente inaceptable de eliminar disenso y cuestiones. O sea, no muy distinta a Estados Unidos. Ahora, que no sea muy distinta a Estados Unidos no es una alegría para mí. Yo quería una sociedad mejor. No sé si queda claro en torno a eso, no la misma, mejor, mucho mejor. En algunas cosas era mejor. Derechos de la mujer, derechos del trabajador, posibilidades. Khrushchev era un campesino y llegó a primer ministro. ¿Dónde está el campesino norteamericano? Que llegó a nada, ¿no? Bueno, había limitaciones en una cantidad de cuestiones, que qué terrible en el mundo capitalista. A ver, porque además decían, la burocracia tenía esto. Dicho todo eso, y poniendo límites, la URSS además fue un desastre en lo ecológico, cosa muy importante, tan desastre como fue Estados Unidos, para también quede claro. Entonces, ¿por qué cae la URSS? Si es más o menos exitosa. Igual Mi hipótesis, sí, que lo ¿qué? de Khrushchev queda, qué sé yo, digo, tenía enfrente a Kennedy, y Kennedy siempre tuvo mejor imagen, que siempre él queda relegado porque tenía un tipo que era un rockstar como Kennedy. No, a ver, lo que pasa es que a Kennedy le hicieron una publicidad de la Gran Siete, la gran suerte de Kennedy, que lo mataron. A ver, si no lo hubieran matado a Kennedy, quién sabe si nadie le hubiera caído bien. Kennedy es el tipo de la crisis de los misiles que casi nos lleva al fin del mundo nuclear. Kennedy era el amante de Marilyn y de cuanta chiquita menor de edad había dando vuelta en la Casa Blanca. Kennedy era el hijo de un asociado de los gángsters norteamericanos, o sea, de la mafia. Kennedy era el tipo que ideó la invasión de Playa Girón. Digo, que después le rehagan la historia es otra cosa, pero Kennedy era un tipo no muy transparente, como son todos los presidentes yanquis. A ver, Harry Truman era miembro del Ku Klux Klan. ¿Alguien te lo dijo alguna vez? No, pero era miembro del Ku Klux Klan. Digo, una cantidad de otros eran terribles admiradores del fascismo. Nadie te lo dice también. Todos son demócratas, bueno, No, no es así. A ver, en la campaña, en la guerra propagandística, ambos sistemas hicieron su campaña muy fuerte, reforzados en unos casos por la burguesía de los países a través del mundo y en el otro, sobre todo por los partidos comunistas y un ámbito progresista muy importante. Vuelvo entonces al tema que preguntaste origen. ¿Por qué mierda cae la URSS? Si hay desarrollo económico, si el crecimiento social es importante, se han creado universidades, casas, pin, que pum, que pum. A ver, no es una sociedad más gris de lo que puede ser Estados Unidos o Francia. Andate a las barriadas suburbanas francesas de París y vas a ver. Este, no hay más alienación ni anomia en la URSS que lo que hay en Gran Bretaña. Mi hipótesis es básicamente lo siguiente. Con todos los problemas que podemos señalar y muchos más, ¿sí? La Unión Soviética fue un sistema tan exitoso, que la clase gerencial que se formó bajo la Constitución soviética, un buen día decidió que quería seguir desarrollándose y que por lo tanto la Unión Soviética era una traba, así como le había servido en otro momento. ¿Esto qué explica? Esto explicaría que lo que ellos quieren convertirse es en burguesía lisa y llana, que además es lo que ocurre. A ver, la Unión Soviética no cae por una inmensa movilización de masas
que reclaman libertad, libertad, libertad. No hay un solo Tiananmen en la Unión Soviética. Además, Tiananmen tampoco es tan cosa, pero bueno. La realidad es que la Unión Soviética cae desde arriba, cae desde Gorbachev y lo que son los apparatchiks y la burocracia soviética, donde la burocracia soviética en el proceso se convierte en dueños de los medios de producción. Todos, todos los grandes empresarios de la Unión Soviética, de Rusia en la década de 1990, todos habían sido funcionarios soviéticos. Todos. Y hasta el día de hoy, empezando por Putin, Yeltsin, y no te digo Gorbachev, que siguió viviendo de haber destruido la Unión Soviética. ¿Se entiende eso? Sí. Digamos, la Unión Soviética fue tan exitosa que su propia clase dirigente decidió convertirse en burguesía capitalista. Es completamente distinto a lo que me habían dicho hasta ahora. O sea, que No sé quién te lo dijo, pero esto es lo que creo yo. no, sí, Digo, sí, pero nosotros tenemos que explicar de dónde salieron estos empresarios, por qué no hubo movilizaciones, inmensas movilizaciones. Te digo más, las grandes movilizaciones de masas que hubo en el 91-92 fueron de los mineros del Donbass que querían que la Unión Soviética se mantuviera. El famoso intento de golpe de Estado Berreta que hizo la derecha soviética para desplazar a Yeltsin, a Gorbachev y a Yeltsin, que todo el mundo dice, las masas se movilizaron un reverendo carajo, fueron 10.000 tipos que fueron a la plaza. En ese momento había 300 millones de soviéticos. Digo, tenemos que explicar eso, tenemos que explicar cómo puede ser que un país que era de segunda en 1914, a ver, Rusia era gran potencia porque era grande, no porque era desarrollada. Alemania le hizo papa a la Unión Soviética, a Rusia en 1915, ¿sí? En la batalla de Tannberg le hizo puré a las Fuerzas Armadas rusas. Entonces, tenemos que explicar cómo puede ser que 50 años más tarde era una de las grandes potencias mundiales, pero gran potencia. Y no solo militar, económicamente era importante. ¿Está? Habiendo pasado por una guerra, 2 guerras mundiales, una guerra civil, una agresión infernal, una invasión por 17 países en 1922. Digo, ¿cómo lo explicamos eso? Porque, y además todo el mundo te dice, no, pero en la Unión Soviética un médico vive peor que en Estados Unidos. Sí, chocolate por la noticia, en la Argentina también. ¿Y con eso qué? En Argentina vive peor que en Estados Unidos, en Francia vive peor que en Estados Unidos, en Inglaterra vive peor que en Estados Unidos. En Estados Unidos los médicos se convierten en empresas privadas. Un médico tipo medianamente tiene un ingreso de $1 millón en Estados Unidos. Bueno, pero en Estados Unidos la salud es un negocio. No, sí, ¿qué no es un negocio en Estados Unidos? La educación es un negocio. ¿Sabés cuánto sale Harvard de matrícula en un año para un chiquilín como vos? ¿Cuánto? $53.800. Un O montón de sea, dinero. $53.800. Si vos sos maestra, no podés mandar tu hijo, perdón, no podés mandar medio hijo con tu salario anual. Todo es negocio en Estados Unidos. Sí, claro, ¿qué vivo? Si vos sos parte de los millonarios que viven bien, y la verdad que es una papa. A ver, yo también, si tengo $100 millones en la Argentina, vivo, pero genial. No bien, genial. Es una boludez, es una comparación idiota esa. Entonces, comparemos cosas comparables.
comparemos el desarrollo socioeconómico, no solo económico, ¿no? También social, ¿sí? De sociedades que son comparables. La Unión Soviética, China comunista, a ver, Corea del Norte será lo que quieran, y yo no sé demasiado, pero un país que en 1954 era un desierto, donde los yanquis le habían matado gran parte de la población. Estaba todo quemado. Hoy en día está haciendo misiles. ¿Qué tal, eh? Nosotros, en cambio, éramos un país que no hemos tenido guerra civil, que no hemos tenido invasión, que no hemos tenido un carajo, y estamos hecho puré. Digo, comparemos. No, A ver, bueno, ¿cuál pero es en el sistema Argentina exitoso? nunca hubo un plan de industrialización Nunca hubo un dirigido por el plan Estado. desde vos, que sos de la cámpora, para que aprendas a defenderte, Plan desde quinquenal, el primer plan quinquenal de Perón, que es extraordinario. que lo aplicaron a media. Pero bueno, sí, tenés razón. Escalabrini Ortiz, Robado y copiado de la Unión Soviética, además. Detalle, ¿no? Escalabrini Ortiz dice, en un libro que se llama Igualdad y Perón, que dice que si uno compara el 55 con el 45, las estadísticas muestran una mejora muy importante en los niveles de vida. Perdón, si es Scalabrini porque era medio parcial. Si vos comparás desde 1930 a 1955, las estadísticas son más todavía el aumento. A ver, el proceso histórico para historiadores en la Argentina de cambio empieza cuando llega la Gran Depresión en la Argentina de 1928. Una de las primeras medidas sociales las tomó mi abuelo, que era intendente de San Francisco de Córdoba, que aplica el primer seguro de desempleo en la historia argentina en 1928. ¿Qué tal? Que después lo incorpora el peronismo esto, y después el kirchnerismo agarra y lo deja de ser seguro de desempleo y subsidio. ¿Ah? No, bueno, el kirchnerismo vuelve a reunir el Consejo del Salario, por ejemplo. Al pedo, no hacen nada. Ah, ¿Qué bueno, quiere que te pero. diga? Hablan. Vos comprá verso. No, Digo, bueno. ¿qué querés que te diga? ¿Qué hicieron? A ver, No, bueno, a ver, si el kirchnerismo fuera peronista, si fuera peronista y retomara solo algunas de las medidas de Perón entre el 45 y el 48, este país se pone de pie. Pero no, pero malo bien no los hay, primeros. no hay proyecto industrializador, no hay redireccionamiento del ingreso del agro a la industria. Cada vez tenemos un Estado más al reverendo pedo e inútil. Puedo seguirte con una cantidad de No, cosas. bueno, Leyes los primeros nuevas. 6 años del kirchnerismo fueron, desde 2003 hasta la crisis de 2009, fueron de crecimiento importante. No digan huevadas. A ver, crecimiento implica que abrís fábricas nuevas, no que tenés más especulación financiera. Con ese criterio, Menem tuvo el desarrollo económico más importante de la historia argentina. Están hablando de estupideces. A ver, un crecimiento implica que si viene un fulano y compra una fábrica, eso no es crecimiento. Crecimiento es el tipo compra la fábrica y la duplica en tamaño y capacidad productiva. Eso es crecimiento. Lo Eh, otro es especulación. Pero hay Y discursos acá lo que hay es especulación financiera. de ¿Dónde Mendiguren, está el crecimiento? ¿Eh? hay discursos de miembros de la UIA que dicen que durante los primeros años del kirchnerismo se recuperó la industria del juguete, hablan del No. calzado. Lo que ellos están diciendo es que ellos hicieron mucha guita. Es como si te dijera acá en mi pueblo, mi vecino tiene una hermosa fábrica de premoldeados, alambrados, metalúrgica, qué sé yo. Es un pyme más o menos, ¿sí? Un pyme más o menos que tiene 20 empleados, 20 obreros adentro, que los trata bastante bien, debo reconocer con eso. ¿De qué vive este simpático señor? Porque además hace, en medio de la hecatombe esta, él hizo cero guita con el gobierno de Cristina en 2015. Empezó a hacer mucha guita con Macri y hoy en día se está forrando en oro. ¿De qué?
¿De qué? De contratos municipales. Eso no es crecimiento. A ver, me parece muy bien, porque además él no hace más capacidad instalada. Digo, no Pero, emplea más mano de obra porque es un dolor de huevo y qué sé yo. Y como son contratos municipales, en vez de tener que entregarte en 3 meses para hacer negocio, te lo entregan de 9 y ya está. pero digo que por lo menos el primero de Néstor y aunque sea el primero de Cristina, hubo una mejora de los indicadores sociales. Bajo el desempleo, hubo, bajo la pobreza. No podían ir más abajo. A ver si nos entendemos. Si vos tenés de repente, viene esto no lo dije, no lo digo yo, lo dijo Milton Friedman sobre el gobierno de Reagan, cuando le dijeron Reagan ha generado un boom económico. Y el tipo responde, ¿boom? Si vos te parás en la ventana de tu casa y tirás a la calle 10.000 millones de dólares, también va a haber una especie de boom económico, porque la gente va a agarrarlo y lo va a gastar, pero eso no significa que hay crecimiento económico. En el caso de la Argentina, digamos, el famoso viento de cola, no dicho por yo, sino por Néstor, que significó el alto precio de la soja y los commodities en un momento que además nos benefició poquito tiempo en el momento de la crisis del 2008 mundial. En medio de todo ese baile, cada vez que después del 2008 empezó algún conflicto con moneda en algún lado, Turquía, Ucrania, etcétera, nosotros le hacíamos ¡duc! A ver, del 2011 al 2015 fue un desastre. Todos se quieren olvidar, sobre todo ustedes. Los empresarios también, porque como me dijo un simpático empresario, en medio de la crisis lo que se más vende es caviar y champán. Yo me quedé mirándolo. Entre tus amigos, pelotudo, se venderá eso. Entre los míos se come arroz partido, ¿viste? Digo, un criterio bien, un análisis No, pero económico bien clasista el del tipo. hay un discurso de Néstor donde él reivindica el lugar del Estado. Por ejemplo, se recupera y se recupera el correo. No, no Malo se bien. recupera. A ver, no se recupera. A ver, YPF, ¿se recuperó para el Estado YPF? Si me decís que sí, te agarro 2 sopapos y te mando a volver a cursar toda la carrera. A ver, comprar en la mayoría del paquete accionario no implica que la empresa es estatal, implica que el Estado es un accionista en la empresa. Y lo que guía a la empresa es la ganancia. A ver, vuelvo a decirte otra vez, volvé a leer a Perón, peronista. Nacionalizar los ferrocarriles implicaba que eran nuestros y me parece muy bien, bien, buscá y vas a encontrar. Y vas a ver que eso implicaba que nosotros podíamos hacer vías férreas que perdieran plata, pero que sirvieran para desarrollar ciertas zonas. En cambio, nosotros hoy, YPF, como sigue funcionando por ganancia, no invierte, no hace un carajo, anda buscando acuerdos con la Standard Oil, con la ESO, con la Shell, con las No, bueno, pelotas de no, pero le Mao. estaban vaciando. Repsol estaba vaciando la empresa. Pero la siguen vaciando. A No, ver, bueno. tu criterio analítico más problemático que la miércoles es que si yo digo estos no hicieron, estoy implicando que los otros sí eran bárbaros. No, pero además, tu respuesta a esto es más o menos elemental. Si los otros eran malos, entonces lo que hicieron esto tiene que ser bueno. ¿Por qué? Y además era la única alternativa. No, no era la única alternativa. Se puede haber hecho muchas cosas. ¿Por qué en ferrocarriles, en vez de hablar del tren bala, de las pelotas, de gastar millones en estudios de cómo hacer un maldito tren bala, ¿sí? ¿Por qué no convocaron a los viejos ferroviarios que tienen proyectos de desarrollo de ferrocarril nacional y a ver cómo mierda lo hacemos? Digo, hablemos de cosas en serio. Y no te estoy hablando de la revolución social ni las pelotas, estoy hablando dentro de un capitalismo racional, más humano y menos especulativo y saqueador que este.
Después del 2001 hay varios libros, creo que de Mempo Giardinelli, hay varios, que los tengo por ahí. Un analista de la zamputa, Mempo. Está bien, pará. Digo, 2001, 2002, hay Y varios después me vas a libros. decir, no, porque además hay canciones de Copani. Vamos. No, no, no. Que dicen que a partir del 2001 se corta el modelo especulativo rentístico en Argentina o se limita y es necesario para reconstruir Argentina un capitalismo industrial. Hay muchos... ¿Vos creés en serio que se cortó el modelo especulativo? No, pero digo que... Andá al bajo, andá a la City y fíjate cuántos arbolitos hay parados. No, bueno, pero digo que cambia a lo que me refiero es que mal o bien hay como un giro a la izquierda a partir de 2001. Mal o bien... No, no. Hay un verso a la izquierda, no hay un giro a la izquierda. pero, por Eso ejemplo, no es Macri no se cierto. animó a hacer menemismo. Macri no privatizó nada, por ejemplo. Pero ¿para qué mierda iba a privatizar lo que ya era privado? No, ¿De qué bueno, estás hablando? ¿Privatizar qué? no, ¿Vender el paquete accionario de IPF lo que tendría que haber hecho? no, bueno. ¿Qué es lo que tiene que Ay, privatizar digo, Macri? en cuanto a cuestión simbólica, no, no ¿Qué privatizó. simbólica? El simbolismo, a ver, a ustedes les preocupa el discurso, a la burguesía les preocupan las cosas puntuales y concretas, lo que va a dar ganancia, lo que va a hacer negocio. Son muy prácticos, son más materialistas, históricos y dialécticos que todos nosotros juntos. A ver, pensémoslo. Digo, fue un giro a la izquierda. ¿Qué izquierda? ¿Dónde estuvo el giro a la izquierda? La Porque se política habló de derechos económica es humanos, distinta. porque se aprobó una ley del aborto que no se aplica, excepto, ¿dónde se aplica la ley del aborto? ¿Tenés una idea? Yo te cuento, en Buenos Aires, Cava, o Yo soy sea, en porteño, la tierra macrista, yo soy en porteño. Córdoba en menor grado, ¿eh? Estoy a un par de cuadras de la cancha de Vélez, yo. Bueno, Mendoza, no. La mayoría del NOA, no. Tucumán, un horror. A ver, No, bueno, pero Bastión. a lo que me refiero es que lo he escuchado de A muchos ver, analistas una decir, cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. pero, Lo a que ver, se hace no es nada. pero, a ver, en la nueva década no hay políticas económicas diferentes, incluso en América Latina. Lula es distinto a color de Melo. No sé, Chávez hace una terrible... Absolutamente. Es distinto porque además, a ver, me está haciendo, vamos a hablar de la oleada rosa, te doy 10 minutos más y después me voy. A ver, la oleada rosa primero no fue muy rosa. Segundo, hubo inmensas variaciones de presidente a presidente. Una cosa es Evo Morales y el Estado plurinacional de Bolivia, con el cual podés estar de acuerdo o no, pero implicó una refundación. Otra cosa es Chávez y el Estado bolivariano, que también implicó una refundación. Puede no gustar, no ser corrupto, todo lo que vos quieras, pero refundación. Ortega, en cambio, implicó una marcha hacia atrás y un desarmar todas las conquistas del sandinismo. Todas. Y eso no me la contaron, yo lo he visto. A ver, yo estuve en todos estos lugares. Lo dicen he entrevistado a ex sandinistas y te dicen eso, sí, sí. Bueno, por supuesto. Este, otra cosa es Lula, que además a nosotros nos parecía un zurdo, ¿sí? E hizo acuerdo con el PMDB, Michel Temer en su primer gobierno, con la Iglesia Universal y aplicó algunas medidas piolas para mis amigos, o sea, el salario universitario aumentó, estaban en la gloria, ¿sí? Y después el tema de pobreza y todo eso, subsidios. Sí tuvo cosas bastante más piolas, y acá vamos a ver la diferencia entre el kirchnerismo y Lula, cuando armaron la UNILA, la Universidad de las Tres Fronteras en Foz de Iguazú, en un proyecto bien interesante y donde los kirchneristas lo reboicotearon y Lula la convirtió en universidad federal brasilera y la financia Brasil, manteniendo el proyecto original donde se enseña en guaraní, en español y en portugués. Hay profesores de las tres, de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil,
¿sí? Y estudiantes becados de los tres lados. Un gran proyecto realmente integrador, o dirían algunos argentinos, imperialista brasileiro. Hay diferencias entre ellos, no son lo mismo, claramente. Mujica no es lo mismo que Bachelet, más allá que a mí me caiga más simpático Mujica. Entonces, ¿alguno de ellos hizo algo que no fuera neoliberalismo a secas? En algún cierto sentido, un poquito Chávez, un poquito Evo. El resto son todos neoliberales. ¿Dónde está el criterio no neoliberal? No, Que bueno, el pero no mercado no hubo devaluación del funcione, gasto público, no, que el gasto público. Pero vos pensás, pero no hubo bajar ¿qué es impuestos. neoliberalismo para vos? A ver, hablemos claro. ¿El neoliberalismo qué es? Reducción Digo, del porque gasto si me público, decís reducción del que gasto es el problema social, no aumenta. aumento de impuestos para los más pobres, unos se No, benefician vos unos tenés un pocos y pedo en la después. absoluta nuca. Estás hablando de las formas y no los contenidos. ¿Qué es el neoliberalismo entonces? No, te estoy diciendo, el neoliberalismo es un sistema social y económico de extracción de ganancias donde hay una absolutización de las leyes del mercado en función de la privatización de una cantidad de cosas. El Estado tiene que ir achicándose en todo menos presupuesto, porque con tu criterio, por ejemplo, Reagan no fue neoliberal. ¿Hubo aumento del A gasto ver, público con Reagan? ¿qué? ¿Hubo aumento del gasto público con Reagan? Absolutamente, a lo loco. Pero a lo loco, lo que hubo es un redireccionamiento de los gastos sociales hacia gasto militar. Hubo una reducción impositiva. Trump fue un genio. Trump no solo bajó impuestos de los más pobres, sino que en medio del COVID, cuando los demócratas no querían dar un subsidio de $1.000, él decidió dar 5.000 a todo el mundo. Genio. O sea, es kirchnerista puro Trump. Bueno, ¿Qué te Moreno puedo decía que decir? era casi peronista. ¿Viste? ¿Viste? Era. A ver, mi punto es el siguiente. Los instrumentos, impuestos, etcétera, varían y todo. En general, todos estos, la cantidad de pobres, desempleados, semiempleados, empleados en negro, viene aumentando en todas nuestras sociedades, desde Estados Unidos hasta la Argentina, a lo pavote, desde 1975 al día de hoy. Y no me digas que no, y no me digas huevadas como que todo es culpa de la pandemia, porque realmente, No, bueno, realmente, pero se puede decir que hay un cambio de modelo económico también muy marcado a partir de las dictaduras del Cono Sur. En eso sí estamos, en eso sí podemos. por supuesto, sobre todo porque las dictaduras, excepto hacia el final Pinochet, no eran neoliberales. ¿Qué tal, Pascual? Chúpate ¿Cómo, esa moneda. cómo que no ¿Videla liberales? era neoliberal? Videla era monetarista, era Chicago Boy. Ah, ¿no era neoliberal, Videla? Si no había neoliberalismo en el 76, el neoliberalismo viene después del 80 como cosa, hay una filosofía general, pero el ideólogo de esos tipos era Friedman, no von Hayek. Hay que saber historia también. No, sí, sí, sí. Por Pero, no eso, por no, eso te bueno, estoy pero siempre diciendo. se dice que el que pone a Videla de presidente es Martínez de Oz. Bueno, eso no sé quién te dijo semejante tontería. Digo, No, bueno, pero el modelo a económico. ver, el que, No, 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 el que momentito, pone a momentito. Martínez Dios de ministro de Economía es el establishment con el apoyo de Videla. No, Pero bueno, Videla es una rosca de los militares y la burguesía como tipo fuerte, eso está claro. Y la iglesia, no olvidemos la iglesia. no, bueno, pero hay, no sé, las publicaciones de Vita Montonera del 76, Pero ya ellos está pueden decir denunciado lo que, eso. pero ellos pueden decir lo que quieran. A ver, Evita Montonera decía, Videla nació traidor. No es cierto. Primero no se nace traidor, uno se hace traidor después. La segunda cuestión es que el problema no es Mire que traidor a qué. Sí, pero fue siempre, es el libro Videla de fue siempre, Perdía.
Está bien, pero prócer. Videla fue siempre un hombre de la burguesía, ¿no? Él no traicionó nada. Lo que implica es una cuestión de que la patria somos nosotros solos, no para ellos la patria son ellos. Y el resto somos una manga de negritos que estamos acá infiltrados. No, bueno, pero digo, Digo, el plan económico de la dictadura no se asocia directamente con la estancia de los militares en el poder. No es, ¿dónde están las digo, privatizaciones? ¿Qué privatizaron? nada, pero digo, no, pero no Bien, justamente, entonces no son neoliberales. pero digo, ¿Se no, guiaban por el mercado? No. Martínez II dijo un montón de cosas. En este país sobran 10 millones de argentinos, éramos 20, sobran 10 eso, millones de argentinos, la mitad la sobran, qué sé yo, tablita, todo lo que vos quieras, pero la dictadura se cuidó muchísimo que la tasa de desempleo nunca subiera del 6. pero reformaron la ley de contrato de trabajo y sacaron muchas de las conquistas que había del No, 29. trataron de reformar el contexto. No te hablé porque esa es mi tesis doctoral. Trataron de reformar la ley de contrato de trabajo. No lograron aplicarla. ¿No se lo veo? Trataron de reformar la Constitución. No lograron hacerlo. Pero, entonces, el plan a ver, tengo entendido que A la ver, dictadura, la Constitución con la que con la que Alfonsín llega al gobierno, no es la Constitución de los militares. Acá, acá Pinochet fracasó. ¿Qué pero, tal? Chupate esa mandarina. no, bueno, pero digo, a ver, los militares del Digo, golpe del por 76. eso se jugaron a los militares. Nadie lo jugó a Pinochet. Pinochet salió senador vitalicio Sí, de sí, la terrible. dictadura. A ver, en el 76 es el golpe. La dictadura le da a los civiles el Ministerio de Economía. Martínez de O, Walter Klein, los hermanos Todas las Sáenz. dictaduras les han dado a los civiles el Ministerio de Economía. Como todas las dictaduras le han dado a la Iglesia el Ministerio de Educación. Digo, wow. No, bueno, pero digo, Todas, del 30 en adelante, todas. esos civiles estaban estrictamente vinculados al establishment y a los negocios, de No, hacer no estaban negocios con el vinculados, Estado. eran el establishment. Sí, ¿con eso qué? Pero digo, Lo mismo lo no. tuvo Krieger Bacena o Martínez de Hoz padre en la década del 30. Y, O sea, lo que quiero entender es que o sea, el golpe no se hace por el plan económico. ¿no? Pero digo, eso es lo que quiero entender. A ver, en la Argentina hay un proceso, se da el golpe del 55, el golpe del 55 inicial intenta volver hacia atrás, hacia el mundo preperonista. No lo logran. ¿Está bien? No lo logran porque hay mucho quilombo, porque además hay muchos intereses dando vuelta, no solo por la movilización popular y las pelotas y la resistencia y eso, también el desarrollismo no tiene interés. Hay un montón de empresarios que eran chiquitos en el 46, se han convertido en medianos o inclusive grandes en el 55. No tienen ninguna intención a volver al país meramente agroexportador, ninguno. Entre otros, no tiene intención Martínez de Oz. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Lo que ellos se avivan y discuten seria y fuertemente entre el 56, 57 y el 65, es que aquí hay que refundar la República, hay que cambiar todos los criterios. Y entonces implementan un plan que algunos piensan que va a ser rápido, pero la mayoría saben que va a ser a unos 50 años, de modificación y cambio de estructuras sociales y sobre todo culturales de la Argentina. O sea, gran parte del problema de que tiene la burguesía en la Argentina es que durante 100 años los argentinos pensaron que los burgueses eran chorros. No sé por qué, pero bueno, por qué boluda la gente. ¿Estamos? Que el ser trabajador era digno, que ser oficial múltiple era algo positivo. ¿Estamos? Que mi nene fuera a la universidad y fuera mi hijo doctor y fuera capaz, estaba bien. Que ser chorro estaba mal, que no se robaba en el barrio, bla, 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 bla. 50 cosas. Las cosas que ¿Entendió? dice mi papá. Lee el libro de Pozzi. El último libro de Pozzi te lo explica todo bien. ¿Está lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿qué es en torno a eso que los tipos hacen? Empiezan a aplicar una cantidad de políticas sociales, económicas y culturales para ir modificando eso.
Inicialmente les va como el Tujes, no les va mal, les va peor que mal. Qué sé yo, dictadura de Onganía, no te cortes el pelo, no a la minifalda, y lo dice Mafalda, el palito de abollar ideologías. ¿Estamos? En eso logran algunos cambios económicos y mínimos cambios en lo social. Y se vienen Cordobazo, Viborazo, Rosariazo, las pelotas, bla, 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 bla. ¿Está? Apertura del 73. Pero logran algunas cosas en torno a eso. Dictadura del 76. Dictadura del 76 es A, reprimir. 2, eliminar toda forma de asociación de los argentinos que genera está en la base de esta cultura. Cierran sociedades de fomento, dificultan hacer hasta reuniones familiares. Si vos vas a reunir 20 personas, tenías que ir a pedirle permiso al comandante de zona. ¿Está? O sea, un casorio, comandante de zona. ¿Está? Refuerzan la iglesia, modifican los patrones de educación, eliminan centros de estudiantes, bueno, qué sé yo, 50 cosas. Esto les va en algunas cosas bien, mataron una banda de gente, quebraron una banda de gente, exilaron una banda de gente, pero no logran lo que ellos quieren, que es el plan de reorganización nacional. Por eso se llama así. ¿Estamos? Entonces, en el 83 viene la apertura, porque les ha ido como el Tujes. El Tujes tiene que ver con que hicieron la guerra de las Malvinas, y hicieron la guerra de las Malvinas para hacer una fuga hacia adelante. ¿Estamos? Y la primera medida de Alfonsín, con Bernardo Grispun de ministro de Economía, es volver a la vieja política radical de principio de la década del 60. Palísimo. Entonces lo que empiezan ahí es combinan los muertos y desaparecidos y quebrados, con lo cual no hay un puente histórico de traspase de experiencia. Por más que tu padre te hable a vos, no entendés un carajo lo que quiere decir el pobre tipo. ¿Está claro hasta ahí? Te lo digo. ¿Estamos? Pero nada. ¿Sí? Y no porque no quieras, sino porque sos de otro mundo. Y él también. Y yo no te cuento. Entonces, en la práctica lo que van a hacer es, lo primero que hacen es fragote político. Intento de golpe de Estado, golpe económico, etcétera, de manera que lo que le enseñan a la clase política argentina es que este país no se puede gobernar sin la burguesía, pero sí se puede gobernar sin el pueblo. Eso es lo primero que aprende Carlitos Menem. Carlitos Menem es el primer presidente posmoderno en serio que tenemos. Hace un discurso prometiendo cosas y después hace exactamente lo contrario. ¿Estamos? Exactamente lo contrario. Con una gran ventaja. Como es peronista y ustedes son unos pelotudos tamaño baño, entonces piensan que ser peronista es algo intrínsecamente bueno, aunque se os hayan garchado durante 50 años seguidos. Es así, si no hay otra. ¿Está? Y yo, a ver, yo soy de familia peronista, pero mi abuelo, fundador del peronismo en la provincia de Córdoba, con eso te digo todo, pelotudo. ¿Sí? Bien, bueno, en ese contexto, lo que van haciendo es, fíjate las medidas que toma Menem, dividir la CGT y después empiezan las privatizaciones. Nunca privatizan no solo empresas del Estado, universidades. Crecen las universidades privadas como hongos, por todos lados, con carreras con salida laboral, informática, diseño de sistemas, ¿sí? Diseño de modas. ¡Wow! O sea, y mientras tanto, todos nosotros, vos también, no nos preocupamos. Un reverendo carajo, ¿para qué mierda servía la Universidad de Buenos Aires? Que no servía más. No sigue sin servir. ¿Sí? Yo soy historiador, bien, yo me opuse a todas las reformas de Menem, pero no me opuse a Menem, yo salí a la calle. La peleé, me pagué un pato sensacional con eso. ¿Estamos? Nunca discutí qué tipo de historiador, para qué queríamos hacer historia y cómo tenía que ser la carrera de historia en el siglo XXI. Nunca. Nunca. Y cuando la zurda se juntaba y decía lo que tenemos es más cátedras marxistas,
Pelotudos. Vos querés hacer la misma cátedra marxista posmoderna, pero con tus amigos a cargo. ¿Por qué? Porque ya en ese momento toda la nueva generación, la tuya, era posmoderna. Toda, enterita. ¿Estamos? Sí, claro. Cuando emergemos de eso, cuando llega el 2001, ya esa cultura, esas formas de asociación han cambiado. No existen más. Y la gente se ha vuelto más metida para adentro y más individualista. En términos de eso, una cosa que disciplina es el aumento permanente y constante del desempleo, tapado por los subsidios, ¿no? Y el desempleo empieza fuertemente, fuertemente con Menem. Y los subsidios también. Invento de Menem y después de Patricia Bullrich Oficial como ministra Montonera. como ministra de Trabajo de la Rúa. Ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Todas esas políticas las hace Menem, las continúa de la Rúa, las continúa Duhalde y las profundiza Duhalde, Néstor, Cristina, Macri y Alberto. Hay una continuidad sensacional. En medio de eso, guitarra. Vamos a hacer la María Verde. Ofelia Fernández, se me seca la concha. ¡Wow! ¡Qué propuesta política! Sos la nueva Rosa Luxemburgo de la Argentina. Un poco devaluada esa Rosa. No, bueno, pero, o sea que el dicho, o sea, digamos, durante el kirchnerismo surge una nueva visión sobre la dictadura, dicha por funcionarios, por intelectuales cercanos, el propio José Eduardo Feynman, en donde dicen que la dictadura del 76 es lo que yo le digo que Martínez de Oz pone a Videla para cambiar el modelo de acumulación, que había que poner la miseria planificada. Dicho esto por Ebe de Bonafini, hay un discurso de Ebe de Bonafini donde ella dice que la dictadura viene Pero a me aplicar los estás demonios. nombrando grandes analistas políticos, estudiosos de la Argentina. Desde Eve, que la conozco del año 78 a Eve, a ver, yo fui uno de los tipos que la recibió en Estados Unidos cuando fue para allá a hacer las denuncias. ¿Está Ah, claro con hasta María ahí? Rosario. María del Rosario Fueron Cerruti. cinco madres, la señora Miñone, María del Rosario Cerruti, Galetti. Elida Galetti, Eve y, me olvidé, y Norita Cortiñas. Este era el libro de Bolívar. Bueno, seguí sacándome libros. Pero en esas cosas, digamos, lo mismo que me hables de Feynman. Feynman es un cretino. Feynman fue siempre un mercenario. Un No, hombre, bueno. que, un hombre que se acomodó en medio de la dictadura para después denunciar la dictadura y, ay, yo siempre fui peronista combativo. Mentira, nunca arriesgó nada. Siempre un tipo fashion saliendo de la tele. ¿No le gustó ningún libro de él? No, ninguno. Es como me hablé. A ver, al peronismo lo que Sebrelli es para los liberales. Verso. No me gusta. Me parece poco serio. Te lo digo así, bueno, ya está. Total, estoy jubilado, ¿qué me importa? Me No, parece poco pero serio. volviendo a Eve, pero No, vamos finiquitando. Tenés 2 segundos para hacer tu último comentario y después podemos volver a pelearnos otro día, pero hoy no. ¿Qué querés? justamente se vuelve de Bonafini. En ese sentido, a ver, Eve siempre tuvo ese discurso, incluso en el libro de Gorini está, que en la década del 80, cuando ella dice, el Pentágono en asociación con la sociedad rural dio el golpe. Y, o sea, eso de que digo del kirchnerismo no tiene una... Pero estás confundiendo propaganda con análisis. Pero no lo A dice ver, cualquier persona, lo dice la presidenta de la sesión de Plaza de Mayo. una analista connotada en el mundo. Está Zizek, Byung-Hun el coreano y Eve de Bonafini. No me jodas, ¿qué te pasa vos? Pero luchó, pero está bien, pero... A ver, si Nico del Caño dice otra cosa, entonces descartás lo que dice Eve porque lo dijo Nico del Caño. No, no, no. Vamos, entonces, vamos a ser serios. Eve era y fue una gran propagandista, no es más, pero una gran propagandista en su discurso, que supo además
regentear una asociación donde ella se convirtió en caudilla absoluta, total, ¿está claro? Sí. Y que cumplió una función de ser el ala más confrontativa de los derechos humanos, la contracara de Estela de Carlotto, durante 20 años. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ahora, yo no recuerdo entre el 78 y el 2000 nadie que dijéramos la línea la baja Eve, excepto Ulises, que es un buen tipo y serio, pero bueno. ¿Se entiende? Nadie dice, no, Eve dice tenemos que ir para tal lado. Nosotros, Eve, la mirábamos y decíamos, andás, Eve, grita un poco, y ahí gritaba. Y decía a veces cosas bien y a veces decía barbaridad y media. No, pero Eve no era nuestra analista de la cual salía la línea política. No No, bueno, jodamos, entonces, de nadie, no de los solo nuestra, organismos de de nadie. derechos humanos, ¿a quién rescata? ¿Emilio Miñones? ¿Yo? Sí. ¿En qué época? ¿Cuándo? A ver, vamos. A ver, Década porque del 80. bueno, a ver, hay un montón de gente interesante. Lilia Orfanó era una gran mina. Norita Cortiña fue siempre una tipa muy consecuente con sus cosas. Sin duda, sin Mariel duda. de Rosario Cerruti fue siempre mi favorita de todo el movimiento de derechos humanos. Ojalá fuera mi mamá. Me gustaría Pipo conocerla Wester, personalmente. Me ¿eh? gustaría Yo la conocerla conozco. personalmente a mi Rosario. Bueno, Pipo Westerkamp era un gran tipo. Conte McDonald era un gran tipo. A ver, hubo un montón de gente No, bueno, pero buena. Augusto Conte tuvo. eh, En el libro de Gorini está de que él siempre rechazó como darle filiación política a los desaparecidos, hablar de que los desaparecidos revolucionarios, siempre. Pero, perdón, no fue el único. Toda la gente de derechos humanos no le dio filiación política a desaparecidos hasta hace unos años. Pero, Digo, ¿qué te pasa? A ver, todos decían no, 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 pero todos, ¿eh? Digo, a ver, más complicado, mucho más complicado fue la hipótesis de Emilio Miñone, cuando en el 79 decía, bueno, no, están muertos, ya está. Y todos le decíamos, no, vos estás loco. No importa si están o no están, nosotros eso no lo podemos decir. Nuestra consigna es que tienen que aparecer con vida, porque si hay uno vivo, lo queremos. No podés resignarte a eso, porque el momento que vos aceptás que están muertos, te lo tiraron al último al mar. no, bueno, en el libro de Gorini está de que dice que Augusto Conte y Emilio Miñones son la diferencia de clase con las madres, que dice que son, Sí, digamos, bueno, es medio ¿no? superficial eso, porque implica que clase social es un tipo. A ver, ellos tienen alianzas, tienen cosas. Emilio fue siempre un tipo de derechas de la iglesia, por eso fue rector de, de Luján, Bueno, de la María de la universidad. Garde Antocolets, la madre que después se peleó con Eve, también era una Sí, señora de clase alta, muy. pero hay un montón dando vueltas, digamos, de gente acomodada. Estela Barnes de Carlotto siempre cayó de pie. A ver, la más pueblo ahí es la vieja vanguardia comunista de Eve, pero bueno, ya está. De todas maneras, no te voy a discutir todos los organismos ahora en 2 minutos, porque no sé qué cacho querés hacer con esto. Además, me tengo que ir a comer. Ah, Listo, se acabó, terminamos aquí. Otro día.